Gloria al Señor. Amén. Bien, pues vamos a compartir la palabra y me gustaría, por favor, que me acompañara a el libro de Proverbios. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 4 y vamos a leer algunos versículos muy interesantes en este capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo número 20. Perdón, número 24. Bueno, sí, vamos a empezar en el 20 y después vamos a seguir adelante. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Una vez más, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En algunas otras versiones describe así: hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y esto es muy interesante, antes de proseguir con los otros versículos, porque en muchas ocasiones Dios quiere que nosotros pongamos atención. Hay muchos ejemplos que podríamos dar al respecto. Por ejemplo, cuando usted va manejando y que usted quizá va a cruzar un lugar, un momento, digamos que una parte en su camino que es que usted tiene que tener cuidado, que usted tiene que poner atención porque pudiera ser peligroso. Entonces le ponen un anuncio que dice alto, que dice atención. Por ejemplo, en la vialidad normalmente se utilizan las luces amarillas para decir atención, atención, cuidado, atención, pon atención. Cuando los papás están en su enseñanza, instrucción, en su relación con sus hijos, hay momentos en que papá y mamá tienen que decirle a sus hijos: atención, pongan atención, por favor, atiende, aquí, te estoy hablando, aquí, atiende, tus ojos, quiero tus ojos, veme a los ojos. O los maestros en la escuela a cualquier edad, los maestros llaman la atención para que los alumnos fijen sus ojos en el maestro y en la enseñanza que se les está dando. ¿Y por qué es esto? Porque normalmente el hombre, el ser humano, la carne está acostumbrada a distraerse por cualquier tipo de cosas. De hecho, este mundo está diseñado y es por causa del pecado, no por causa del diseño original de Dios, sino este mundo está influenciado por N cantidad de distracciones para que el hombre nunca encuentre su propósito en la vida. El hombre está expuesto, está sumergido en miles, en millones de distracciones, y el diablo, el enemigo de nuestras almas, es el que se ha encargado de influenciar tantas distracciones para que el hombre pierda su camino, para que el hombre no sea constante en sus pasos, para que el hombre se pierda. Y mire, por ejemplo, regresando a manejar un automóvil. Normalmente los automóviles fueron hechos para que uno se transportara, y uno debe subirse al automóvil y debe poner sus manos en el volante y sus ojos en el camino. Pero ¿cuántas distracciones hoy en día ponen para los automovilistas? Anuncios por aquí, anuncios por allá. De hecho, el clásico, la distracción por excelencia para el hombre, y ahí vamos a ver cómo el hombre está acostumbrado a distraerse. El teléfono celular, las redes sociales. Un conductor debe asegurar lo que está haciendo, conducir, pero ahí van con su celular, contestando mensajes, viendo lo que sucedió con tal familia o con tal noticia, distrayéndose, poniendo en peligro. Así es que sus vidas. Así es que no solo ponen en peligro sus vidas, sino también ponen en peligro las vidas de otros. Así es que la distracción en términos prácticos, en términos bíblicos, no es buena, no es
sana. La distracción puede causar muchos agravios. La distracción es peligrosa. La distracción es destructiva. Eso es la distracción. Y Dios nos dice aquí en Proverbios 4, atención, pon atención, atiende, no te distraigas, atiende. Tus ojos los quiero aquí, dice el Señor. ¿Y en dónde? Dice, permítame porque dice la Escritura, atento a mis palabras. Y también dice, inclina tus oídos a mis razones. De otra manera, de una manera parafraseada, el Señor me está diciendo aquí en Proverbios 4, pon tus ojos en mi palabra y lo que yo te enseño, cómo quiero instruirte, enseñarte con mi palabra. Y pon tus oídos. Después dice el versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio del corazón. ¿Se fija? Ojos, oído, corazón. Hemos dicho nosotros una y otra vez que no basta con creer que la palabra es la palabra de Dios. No basta con creer que Dios es el Dios único. No basta con creer esto porque los demonios, dice la Escritura, también creen y tiemblan. Pero necesitamos conocer, entender correctamente, creer correctamente, permanecer en lo que estamos creyendo, en la palabra del Señor, para vivir en libertad, hasta alcanzar plena libertad, permanecer en la verdad que hemos entendido y creído correctamente. Y esto no viene si la palabra no la ponemos en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestra mente, hasta que llegue al corazón. Ahora sigue diciendo aquí la Escritura, el versículo 22, porque mis palabras son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Porque son vida, mis palabras, dice la Escritura, son vida a los que las hallan y medicina a toda tu carne. En otras Biblias dice, y medicina a todos tus huesos. Dice, sobre toda cosa que tiene que ser guardada, dice aquí, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay otras versiones que dice, porque guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Así es que en estos versículos de Proverbios, capítulo 4, podemos entender algunas cosas muy interesantes. Lo primero es que Dios quiere que cuando estemos distraídos, que la mayoría de las personas lo están, pongamos atención. Atención, por favor. Atención, por favor. Pon atención, dice el Señor. Pon tus ojos en mis palabras y tus oídos inclínalos a mis razones. Porque este mundo continuamente está mostrándonos miles de cosas y está hablándonos de miles de maneras. Hemos visto ya cómo el diablo utiliza a nuestros mismos familiares, a nuestros amigos, las noticias, toda clase de medios en donde nosotros podamos ver y oír para que después hablemos. Pero toda clase de influencia amenazándonos, queriéndonos amedrentar, queriéndonos mover de la posición que ya tenemos en Cristo Jesús. Después dice la Escritura, porque mi palabra es vida y sanidad a tu cuerpo. Y hemos dicho muchas veces, como dice la Escritura en Hebreos, que Jesucristo, nuestro Señor, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y su palabra es viva y eficaz, su palabra es espíritu y es vida, su palabra tiene vida y poder. Él nos sostiene con su palabra y Él quiere que nosotros sostengamos la fe que nos fue dada con su palabra, para que su espíritu y la palabra transformen nuestras vidas en la medida en la que nosotros renovamos nuestros pensamientos con la palabra.
Y termina esta porción de la escritura diciendo, guarda tu corazón. Sobre toda cosa que se quiera guardar, guarda tu corazón. Posiblemente los reinos en la antigüedad guardaban sus reliquias como algo lo más sagrado y ponían guardias, militares guardando sus reliquias. Los gobiernos hoy en día a las cosas que son de muy alto valor, al tesoro del país o a las cosas que merecen un alto valor, les ponen guardias, les ponen soldados, les ponen armamento, lo guardan, como dicen por ahí, de una manera extraordinaria y los que guardan están armados hasta los dientes, con toda la tecnología y la capacidad para guardar lo más valioso. Así es que el Señor nos dice en su palabra, si hay algo que debe guardarse, sobre todo, más que los tesoros, las reliquias, las personas en eminencia, etcétera, etcétera, las cosas materiales, el dinero, tu, tu, tu honra, tu educación, tu educación, por un lado, la preparación profesional, por otro lado, tus buenas costumbres, tu religiosidad, o cualquier cosa que se pueda guardar, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida, porque de él mana la vida. Y es importante que recordemos algo, porque el Señor nos insiste en muchas partes de la Escritura que tenemos que guardar nuestro corazón. Y recuerde que Juan 10, capítulo 10, solo recuérdelo, apúntelo, después lo puede buscar, donde dice la Escritura que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así es que hay un ladrón y sabemos quién es ese ladrón que utiliza todas las artimañas, las distracciones a las personas para venir a robar al corazón del hombre, al corazón del creyente. Por eso el Señor nos dice, guarda tu corazón. Y la palabra guardar tiene que ver con un guardia militar. Está hablando en términos militares para guardar, policías, soldados, guardar de una manera estratégica y poderosa. Así es que, ¿quién más puede guardar nuestros corazones que el Señor? Pero vamos a ver cómo necesitamos entender esto, porque aquí en Proverbios dice, tú, creyente, tú que me escuchas, tú eres quien debes guardar tu corazón. Es decir, no podemos pensar que Dios guarda nuestro corazón si nosotros no le damos la oportunidad a Dios de la manera correcta, a través de conocer, creer, entender correctamente, permanecer en la palabra de Dios y perseverar en ella para que Dios realmente tenga señorío en mi corazón. Eso es muy diferente a solamente decir y creer, es que Dios guarda mi corazón y tú expones tu corazón a toda clase de incredulidad y a toda clase de ataques, y a toda clase de ladrones. Así es que vamos a leer otras porciones de la Escritura muy importantes, pero es importante que entendamos que necesitamos guardar el corazón, porque el hombre está acostumbrado a distraerse así, en un abrir y cerrar de ojos. Y la distracción puede causar que le des poder, tú, que me estás escuchando, que me estás viendo, que le des poder al diablo para que venga a hurtar. Hay creyentes hoy en día que no entienden la palabra correctamente y no la creen correctamente. El diablo viene y los roba. Y después dicen, no entendemos los caminos de Dios, no entendemos porque los caminos de Dios son inescrutables, pero vamos a seguir adelante. Pero Dios es bueno, pero Dios es fiel. Y sufren penalidades por causa de que están permitiendo que el diablo venga a robar a sus corazones. Y ellos por la negligencia y la ignorancia, por la falta de entendimiento de la palabra del Señor,
Creen que es el propósito de Dios creen que es el camino en donde Dios nos plantó a caminar cuando no se están dando cuenta que el diablo está entrando a robarles y ellos lo siguen permitiendo. En lo natural, en la práctica, nadie en su buen juicio permitiría que un ladrón tocara la puerta de su casa y le abriría, pásale y entra a robar. Ninguna persona en su sano juicio creo que haría esto. Bien, así es que es muy importante que entendamos lo que la palabra nos enseña al respecto. Vamos a ir ahora, por favor, a Mateo capítulo 13. Vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 13. Y si usted recordará, en Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo habla acerca de la parábola de las parábolas, la parábola del sembrador. Pero vamos a ir a buscar el versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Dice así: y vinieron los discípulos y le dijeron al Señor Jesús. Ya les había el Señor Jesús hablado la parábola del sembrador. ¿Por qué les hablas en parábolas o por parábolas? Y Jesús les responde y les dice: porque a vosotros os es dado saber el ministerio o los misterios del reino, perdón. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Dice, más a ellos, es decir, a los fariseos, a las personas a los que no eran sus discípulos, no les es dado esto. Dice el versículo 13, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A cualquiera que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque si tú tienes oídos para oír y tú oyes y prestas tu oído al Señor, tienes ojos para ver y tú ves la palabra del Señor, tú tienes. Y si tú pones tus ojos en la palabra y tus oídos en la palabra, entonces tú tendrás más. Pero si tú teniendo ojos para ver, no quieres ver, y teniendo oídos para oír, no inclinas tu oído en la palabra, entonces el diablo va a venir y va a robarte. Y teniendo, vas a tener menos, porque el diablo te va a robar. Es decir, Dios no viene a robarte. Cristo viene a que tengas vida y tengas vida en abundancia, pero hay un ladrón. Y si tú le das oportunidad al ladrón, el ladrón no va a venir a jugar contigo, no va a venir a complacerte, va a venir a hurtar, a matar y a destruir. Dice, porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen. Dice, ni entienden. Así que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oís y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan. Dice, y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y está hablando de los profetas del antiguo pacto que profetizaron acerca de Jesucristo. Pero es muy interesante esto, porque Dios nos ha dado ojos para ver su palabra y para ver su gloria y para ver con fe. Y nos ha dado oídos para inclinar nuestros oídos a sus razones, a su palabra. Pero más allá de que las personas no ponen sus ojos en la palabra y no ponen sus oídos, no inclinan sus oídos a la palabra. Los creyentes nacidos de nuevo se están distrayendo con tantas cosas. Todas las distracciones están distrayendo a los hombres y particularmente a los cristianos nacidos de nuevo de poner sus ojos y sus oídos en la palabra para que la palabra se convierta en un deleite, en un hábito, en una bendición, para que la palabra que es viva realmente se convierta en una palabra viva al corazón. Y entonces, cuando la palabra viva permanece en el corazón y es guardada, cuando la palabra viva entra, se siembra en el corazón y es guardada,
entonces nosotros podemos experimentar los manantiales de vida que brotan, que manifiestan su gloria y su poder, la imagen misma de Cristo, impactando y transformando nuestra alma, nuestro comportamiento, nuestro entendimiento, nuestro cuerpo. Es medicina para nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestras circunstancias, nuestro propósito, manifestándolo de acuerdo al propósito de Dios para nosotros. Ahora, acompáñenme por favor a ver lo que la Escritura dice ahí mismo en Mateo 13, pero ahora vamos al versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, este es el que recibió la semilla junto al camino. Cuando uno escucha la palabra y no la entiende, viene el diablo y se la roba. ¿Por qué una persona no entiende la palabra? Porque tiene un corazón duro. ¿Por qué una persona no entiende la palabra? Porque tiene un corazón necio. ¿Por qué una persona no entiende la palabra? Porque no quiere entenderla. ¿Por qué una persona no entiende la palabra en su corazón? Porque quiere razonarla, quiere apercibirla bajo la sabiduría humana. Pero necesitamos tener un corazón disponible, dispuesto al Señor para recibir su palabra y que el Espíritu de Dios nos la revele. Y entendiéndola, creyéndola, guardarla. Poner un guardia de seguridad en nuestro corazón para que el guardia proteja lo que ha sido sembrado como una semilla en buena tierra y que no permita que algo malo sea sembrado, ni tampoco permita que lo que fue sembrado sea sacado. Cuando alguien escucha la palabra, la entiende y su corazón no está distraído, su mente no está distraída, sus ojos, sus oídos no están distraídos y la palabra se siembra en buena tierra, el diablo no puede robar la palabra. Cuando la palabra no se entiende, el diablo la roba. Cuando la palabra se siembra, pero no se permanece en ella, vienen los problemas y la palabra no puede dar fruto porque no tenía perseverancia, porque no tenía raíz. Cuando la palabra se siembra, pero hay tantos afanes, tantas distracciones, tantos engaños y tantas mentiras, la palabra no puede dar fruto porque los engaños, la incredulidad, los afanes de la vida ahogan la palabra. Pero cuando la palabra es sembrada en buena tierra y nosotros ponemos nuestros ojos y creamos nuestros oídos al Señor, entonces la palabra va a ser sembrada y va a producir fruto. Y nosotros tenemos que guardar el corazón donde fue sembrada la palabra. Mira ahora como dice la escritura. Vamos a ir por favor a Lucas capítulo 10 y vamos a buscar el versículo 38. Lucas capítulo 10 y vamos a buscar el versículo 38. Porque aquí habla del Señor Jesucristo entrando a una aldea y una mujer recibe al Señor Jesucristo y a toda la comitiva, es decir, a todas las personas que venían con Jesús en su casa. Y dice el versículo 38, y aconteció que yendo Jesús entró en cierta aldea y cierta mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, inclinó sus oídos a Jesús, es decir, inclinó, oía la palabra de Jesús. Así es que vemos aquí una casa en donde había dos mujeres. Estas dos mujeres tenían un hermano, se llamaba Lázaro. Usted recuerda a Lázaro. Lázaro fue aquel que murió y que después de 4 días Jesús lo resucitó. Es decir, después de 4 días de muerto, Jesús vino a la aldea, vino a la tumba donde lo habían puesto y hablando con poder, pidiendo que quitaran la piedra y hablando con poder, le dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro salió fuera, resucitó y después le dijo, quítenle las vendas, libérenlo, déjenlo ir. Y así es que llega el Señor Jesús a casa de Marta y Marta, como toda mujer, digamos que en su humanamente hablando,
en sus sentidos, en el sentido común, lo que hace es preparar todas las cosas para la buena estancia de Jesús y los invitados, alimento, etcétera. Entonces, dice la escritura, Marta le recibió en su casa y Marta tenía una hermana que se llamaba María, pero María no fue con Marta a ayudarle a preparar las cosas, sino que María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Marta, el versículo 40, dice, se distraía en muchos servicios y en muchas cosas. Marta estaba distraída. A Marta no pudo poner sus ojos en Jesús y sus oídos en sus palabras, sino que ella estaba distraída en los quehaceres. No en los quehaceres para ella misma, en los quehaceres para Jesús. Así es que tenemos que entender algo. No se trata de lo que tú hagas por Jesús, lo que te enriquece y lo que te bendice. No se trata de lo que tú hagas por Jesús, lo que bendice. Se trata de lo que Jesús hizo por ti y cómo tú puedes escucharle y verlo en su palabra y sembrarlo en el corazón para que entonces tengas el poder y la libertad de servir a Jesús en muchas cosas. Pero aquí vemos una escena en donde hay quehaceres, hay obligaciones y está Jesús. Y Jesús está hablando la palabra. Y hay dos mujeres, una distraída en las cosas de este mundo y una poniendo su corazón y su atención a las palabras de Jesús, sentada a los pies de Jesús, dice la Escritura. Marta creyendo que su hermana está haciendo lo incorrecto y que debe hacer lo que ella, es decir, distraerse cuando Jesús, la palabra, está presente. Marta creyendo que su hermana debía distraerse igual que ella, aun cuando la palabra de Jesús, cuando la palabra que es Jesús está presente y a la cual tenemos que inclinar nuestros oídos y en la cual tenemos que permanecer, le dice, Marta viene y le dice al Señor Jesús, dice el versículo 40, Marta, empero distraída en muchos servicios y sobreviniendo, le dijo, hay otra versión que dice acercándose. Hay otra versión que también dice, y Marta se sienta junto con María, pero no se sienta a escuchar la palabra. Es decir, no se acerca a Jesús, no viene a ellos para escuchar la palabra, sino viene a hablar a Jesús. Es decir, viene a interrumpir a Jesús con una petición. Y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos estado en lugares donde se predica la palabra y ahí estamos, pero nuestra mente y nuestro corazón están en otra cosa. ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Qué voy a comprar de comer? ¿Qué voy a hacer mañana en el trabajo? ¿Cómo me voy a vestir? No he comprado esto, no he comprado lo otro. Estamos distraídos. Nuestra mente tiene la virtud de distraerse de una manera sencilla y fácil. Que si la luz está muy alta, que si la luz está muy baja, que si el sonido está muy fuerte, que si el sonido está muy bajo, que si la voz está muy aguda, que si la voz está muy grave. Estamos acostumbrados, nuestra carne, a distraerse para omitir, para que nuestros ojos no estén puestos en la palabra y nuestros oídos no estén puestos en Jesús. Y esta distracción es por causa de que el pecado entró al mundo. Porque Adán y su mujer, cuando vivían en el principio, no tenían necesidad de nada. Ellos lo tenían todo y tenían comunión con el Señor. Es decir, no había nada que los distrajera. Y el pecado entró al mundo, empezaron a surgir toda clase de distracciones y la carne, que es enemistad contra las cosas del Espíritu o con las cosas del Espíritu, entonces quiere distraerse continuamente. Así es que la mujer le dice, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Aquella mujer, Marta, entendiendo que esto era lo correcto, solicita al Señor Jesús esto. Dice el versículo 41. Respondiendo Jesús, entonces le dijo, Marta, Marta, cuando Dios dice dos veces tu nombre, cuidado. Jesús le dice, Marta, Marta.
cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. En otras versiones dice, distraída estás o preocupada. En otras palabras, Marta estaba cuidando algo que no debía ser cuidado ante la importancia de lo que sí debía ser cuidado. Es decir, Marta estaba cuidando lo menos y estaba dejando vulnerable para ser robado lo más. Imagínate que tú tienes un tesoro, un lingote de oro, y tienes unas monedas, 100 pesos en feria, y vas a, a un centro comercial, vas a cualquier lugar, a un lugar muy público, te sientas en una silla, en una mesa, y tus monedas las tienes en un morral, colgadas al cuello, debajo del abrigo, y tu lingote de oro, que vale 1 millón de veces más que tus monedas, lo traes en una bolsa de papel. Y la bolsa de papel la dejas olvidada ahí y tú te vas de ese lugar. Y cuando vas en el camino hacia tu casa dices, el morral de mis monedas, ¿los traigo? Sí, sí, aquí lo traigo. Pero no recuerdas lo que tiene más valor. No guardabas y no cuidabas lo que tiene más valor. Es más, se pasan 2, 3 días y sabes que ahí traes tu morral lleno de tus monedas. Y hasta después de una semana te acuerdas acerca de la bolsa donde traías el lingote de oro. Así es la carne. Quiere cuidar lo que menos tiene valor y descuidar lo que más tiene valor. Y así estaba Marta. Marta estaba cuidando lo que menos tenía valor, los quehaceres, y no estaba dándole valor a la palabra de Jesús. ¿Tú crees que Jesús se hubiera molestado porque Marta se hubiera sentado también a la par de María para escuchar lo que Jesús decía? Había 2 clases de alimento que se estaban repartiendo en ese hogar. Unos, los que estaba preparando Marta. Otros, los que Jesús estaba ofreciendo, dando gratuitamente. Así es que Jesús le dice, Marta, Marta, estás cuidando lo que menos tiene valor y descuidando lo que más tiene valor. Estás turbada, le dice, tú estás preocupada por muchas cosas, dice, y estás turbada. ¿Por qué? Porque cuidar lo que no tiene valor no trae vida. Cuidar la distracción, cuidar lo que no produce vida, esperanza, salvación, salud, bienestar, prosperidad. ¿De qué provecho tiene? Ser descuidado con lo que más tiene valor, con Jesús, con su palabra, con la vida. Pues imagínate la destrucción tan grande que por ignorancia, por religiosidad, por obstinación, podríamos estar permitiendo que viniera a nuestras vidas, porque lo que más tiene valor no lo honramos, no le damos el cuidado, no lo guardamos, y entonces el diablo va a venir a robar. Dice el Señor Jesús, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué escogió María? La palabra de Jesús. ¿Por qué no le será quitada? Porque María recibió la palabra sembrada en el corazón y no había distracción en ella. Así es que el diablo no puede venir a robar la palabra que ya fue sembrada genuinamente y de la manera correcta cuando Jesús habla su palabra y nosotros la conocemos, la entendemos correctamente, revelada por el Espíritu Santo y la creemos y permanecemos en ella, no puede ser quitada de nuestras vidas. Y vamos a terminar con un versículo en Filipenses 4. Filipenses 4:7. Este versículo es muy interesante porque dice la Escritura, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios, el Señor Jesucristo dijo,
Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo, es mi paz. Y esa os la doy. No es lo que el mundo da ni como el mundo la da. Esa os la doy. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. El fruto del Espíritu es paz. La palabra de Dios es paz. Así es que cuando permanecemos en la palabra, cuando permanecemos conociendo la verdad de la palabra, entonces la paz de Dios está ejercitándose en nuestras vidas. Tú tienes el Espíritu de Dios, fruto del Espíritu es paz, la paz de Dios está contigo, está en ti, pero necesitas echar mano de ella. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Tú lo puedes consultar después en tu casa. En Éxodo, cuando la Escritura habla acerca de que Dios sacó al pueblo de Egipto, de Éxodo, en el Éxodo a través de Moisés, y que salieron triunfantes con todas las riquezas, el oro, y salieron sanos y poderosos, porque Dios había manifestado su gloria y su poder con 10 milagros, con 10 obras extraordinarias, afectando a los egipcios, pero bendiciendo a los israelitas. Salen ellos triunfantes de Israel y después un corazón malo, endurecido, entra, se manifiesta en Faraón y Faraón viene a perseguirlos para alcanzarlos y llevarlos cautivos o destruirlos, matarlos ahí en el desierto. Y entonces el pueblo de Israel se da cuenta y llegan a un momento en donde está el mar rojo a un lado y al otro lado están Faraón y sus ejércitos. Quedan rodeados por el mar y por los ejércitos del Faraón. Y los israelitas empiezan a hablar, a murmurar. Y empiezan a decir, ¿para qué nos sacaste? Para matarnos en el desierto. Porque veían el mar y ellos decían, vamos a morir ahogados o Faraón nos va a alcanzar y nos va a matar. Es que, ¿para qué nos sacaste? Preferimos regresar a Egipto, a ser esclavos, a vivir en lo que no somos, a vivir en la frustración, sin nada, en la pobreza, pero a morir allá inclusive. Empezaron a murmurar en contra de lo que Dios había hecho. Era un pueblo duro de cerviz, aunque sus ojos habían visto la gloria de Dios y cómo Dios los sacó con mano poderosa, no entendían. Veían, pero no veían. Oían, tenían oídos, pero no oían. Y entonces Moisés les dice que Dios va a pelear por ellos, que no teman. Y les dice, permanezcan. El Señor les dice a través de Moisés, guarden su paz. Se estaban escandalizando y lo que ellos necesitaban era estar en paz. Y lo que prácticamente Moisés les estaba diciendo es, guarden su boca, cierren su boca, guarden su lengua. Cállense, dejen de murmurar. Cuando el pueblo murmuró, venía calamidad sobre ellos. Guarden su boca, cierren su boca, guarden su paz. Crean en el Señor. Y muchas veces el creyente nacido de nuevo no es diligente en esto. Y tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que en nuestra lengua, en nuestra boca hay poder. Está el poder de la vida y el poder de la muerte. Así es que si nosotros queremos guardar la paz y que nuestro corazón tenga un guardia de la palabra que ha sido sembrada, necesitamos cuidar nuestra boca. Cuidar nuestra boca. Y nosotros somos los que debemos estar diligentes. Si queremos que nuestro corazón sea guardado con eficacia, tenemos que ser diligentes y no permitir ser distraídos. Cualquier creyente nacido de nuevo, por más maduro que esté, si se distrae 20 días, 21 días de la palabra, si se distrae 20, 21 días de la fe, es decir, olvida la fe y se distrae en otras cosas, puede sucumbir, puede naufragar en su fe. Por eso es tan importante que nosotros estemos firmes en la fe, permaneciendo, y permanecer es unidos a Cristo, guardando el corazón, evitando las distracciones, porque el Señor nos ha llamado a vida y a vida abundante. Juan
3:16 dice que el Señor nos salvó, envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no está en el futuro, la vida eterna es aquí. Por eso el Señor Jesucristo, ten cuidado, no permitas que el ladrón venga a ti, porque va a venir a hurtar, matar y destruir, sino pon tus ojos en mí, pon tus oídos en mí, porque yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nada merecemos, pero tú eres bueno y por tu bondad, tu beneplácito, tu gloria, decidiste enviar a tu Hijo, Padre, y morir por nosotros y causar en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, no solo nuestro rescate, sino nuestra aceptación, y nos hiciste altamente favorecidos, nos hiciste totalmente perdonados, completamente sanados, nos hiciste grandemente bendecidos, profundamente amados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, más que vencedores. Nos hiciste como Jesús es, así somos nosotros. Por tu Espíritu nos hiciste nacer de nuevo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, declarando la abundancia de gracia, recibiendo la abundancia de gracia y el regalo de justicia de nuestro Señor Jesucristo, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.